Hola a todos y todas. Vamos a compartir a continuación el teórico de ginecobstetricia mama. Los contenidos serán los de realizar un breve repaso anatómico, describir las distintas técnicas de imagen que tenemos disponibles, analizar la patología más frecuente, benigna y maligna ginecológica pélvica. Luego, en una segunda y tercera parte, la imagen del embarazo y la imagen mamaria. Acá tenemos un esquema, arriba a la izquierda, de un corte sagital de la pelvis, donde podemos ver el útero, que tiene esta forma ovoide o de pera, que sufre muchas modificaciones en relación a la edad y a los cambios hormonales. Tiene una relación anterior con la vejiga y el sector posterior con el recto. En el sector anterior y posterior está cubierto por peritoneo, que produce un receso anterior y un fondo de saco posterior, también llamado fondo de saco de Douglas, que es el sector más declive. Por lo tanto, cuando hay líquido libre en el abdomen, por ejemplo, se suele acumular en primera instancia en esta situación. En las imágenes de ecografía podemos apreciar la imagen correspondiente a vagina, cuello uterino y cuerpo. También en tomografía computada, aunque la definición es menor. En resonancia magnética, donde podemos diferenciar con muy buena precisión el endometrio o capa interna uterina, la unión endomiometrial y el miometrio. También podemos ver la relación en el sector posterior con el recto y a nivel anterior con la vejiga, que en este caso tiene líquido. La histerosalpingografía es un método que contrasta la cavidad uterina. Entonces, como en esta imagen de corte coronal, podemos ver esta imagen triangular que corresponde a la cavidad uterina, el canal cervical, las trompas de falopio, la vascularización a nivel de las arterias uterinas y los vasos ováricos. Este repaso nos va a servir para analizar las distintas técnicas de imagen con que vamos a estudiar la pelvis femenina. En primer lugar, con la ecografía, que es un método excelente que no utiliza radiación ionizante y puede ser realizada por vía abdominal o por vía transvaginal, como la imagen abajo a la derecha. Se le puede asociar también el Doppler color y existe un tipo de ecografía que se llama sonohisterografía, que es la colocación de solución salina estéril dentro de la cavidad, distenderla y verla por ecografía para buscar, por ejemplo, pólipos. En lo que es radiología, la radiología directa de abdomen no se utiliza porque tiene escasa sensibilidad. En algunos casos de radiografías de abdomen podemos ver, por ejemplo, un mioma calcificado, como esta imagen de calcificaciones como en palomita de maíz, muy groseras a nivel pelviano. Tendríamos que pensar en un mioma calcificado. La radiología contrastada se llama histerosalpingografía, que es el estudio de la cavidad uterina y principalmente de las trompas de falopio, como podemos ver en esta imagen. La tomografía computada y la resonancia magnética, utilizadas fundamentalmente para la evaluación y la estadificación de neoplasias. Entonces la ecografía es el método que más vamos a utilizar. Permite valorar muy bien las distintas masas pélvicas, ya sea de origen uterino, anexial. También la ecografía es útil para la valoración de un probable embarazo ectópico, para la localización exacta de un dispositivo intrauterino, en los casos de infección pélvica, ya sea una endometritis o un absceso tubovárico,
en la evaluación y seguimiento de las pacientes con esterilidad o infertilidad primaria y secundaria, para estudiar, por ejemplo, variantes anatómicas del desarrollo, o en el control de la fertilidad, también como guía de procedimientos invasivos guiados por imagen en tiempo real. La ecografía puede ser realizada por vía transabdominal o abdominal. Para ello necesitamos la vejiga vacía, la vejiga llena, para que nos haga de ventana acústica posterior. El útero se sitúa detrás de la vejiga y en general tiene esta disposición en anteversoflexión. Eso quiere decir la relación que existe, la angulación que existe entre vagina y útero y entre cuello y cuerpo uterino. Esta ecografía nos permite un gran campo de visión, aunque tiene menor definición que si realizamos la ecografía por vía transvaginal. Esta se realiza con la vejiga vacía, colocando un transductor, que es parte del ecógrafo, cubierto con un preservativo estéril a nivel vaginal, y de esa forma el campo de visión cercano tiene una mayor definición, aunque es menos amplio que con la ecografía por vía abdominal. En este caso vemos el útero, el miometrio, el fondo uterino, el endometrio, en este caso en una fase secretora, el canal cervical, que es esta línea blanca hiperecogénica, y el cuello uterino. El útero y el endometrio y los ovarios se modifican mucho con la edad y con el estado hormonal de la mujer. En este caso vemos una mujer en edad fértil, la imagen correspondiente al útero, que tiene una longitud aproximada de 7 centímetros. Esto es muy variable, de acuerdo si es nulípara o multípara. Los cambios a nivel endometrial, en este caso un endometrio engrosado en una etapa secretora, posovulatoria o premenstrual. Este endometrio también se va a modificar mucho con los cambios hormonales de la edad y con los cambios hormonales del ciclo menstrual. En la mujer posmenopáusica, el útero disminuye su tamaño, al igual que el endometrio, que pasa a ser un endometrio atrófico, que se ve como una línea ecogénica fina. En el caso de los ovarios, en la mujer edad fértil, se ven ambos ovarios como imágenes ovoides que tienen una longitud máxima aproximada de 4 centímetros, y en su sector cortical se ven múltiples folículos, que son estas pequeñas imágenes anecoicas, que posteriormente a lo largo del ciclo menstrual uno de ellos crecerá, formará el folículo dominante para la ovulación. En el caso de la mujer posmenopáusica, el tamaño y volumen ovárico disminuye, como así también no se ven estos folículos. La ecografía es muy útil para la valoración de la localización de los dispositivos intrauterinos. Acá vemos un útero, el canal cervical, el cuello del útero, el cuerpo, el fondo uterino y esta imagen hiperecogénica doble que corresponde al DIU. La ecografía nos puede servir, como en este ejemplo, tengo el fondo uterino y el DIU en el canal cervical, es decir, quiere decir que tiene una disposición anormal. Y bueno, lo que puede suceder en esta disposición anormal, acá vemos un DIU también descendido, y a nivel del fondo de la cavidad uterina, un saco gestacional con un embrión. Por lo tanto, bueno, el DIU, como otros métodos anticonceptivos, puede fallar, por lo que siempre se recomiendan utilizar 2 métodos anticonceptivos para mayor seguridad. La histerosalpingografía es un tipo de radiografía contrastada de la cavidad uterina
y de las trompas de falopio. Se realiza en una sala de radiología que tenga radioscopía, es decir, que vamos viendo en tiempo real. Lo que se coloca con una cánula a través del orificio cervical externo es un contraste iodado específico que contrasta la cavidad uterina. Este estudio es mínimamente invasivo y se realiza en la actualidad. Su indicación es la infertilidad primaria o secundaria, y el objetivo de realizar este estudio es valorar la permeabilidad de las trompas de falopio. Entonces, cuando nosotros vemos que el contraste que nosotros colocamos por vía digamos, del canal cervical pasa a la cavidad abdominal, eso decimos que es una prueba de Cote positiva, es decir, que hay pasaje de contraste a la cavidad abdominal, la permeabilidad tubaria está conservada. En la imagen inferior vemos una histerosalpingografía con un Cote negativo, ya que el contraste está en la trompa, en este caso está en la parte distal a nivel de las fimbrias, pero no pasa a la cavidad peritoneal de ninguno de los dos lados. Entonces la posible causa en este caso es la ausencia de la permeabilidad tubaria. Así como vimos la indicación, este estudio tiene contraindicaciones, principalmente la presencia de embarazo. Por eso se lo realiza entre el día 5 y 10 del ciclo menstrual, tomando como día 1 el primer día de menstruación. Entre el día 5 y 10 se considera el periodo de seguridad de ausencia de embarazo. Y si la mujer no tiene una fecha de última menstruación de certeza, se pide una prueba de embarazo previa. También está contraindicado realizarlo en la enfermedad pélvica inflamatoria aguda, ya que la cavidad uterina y la cavidad peritoneal, digamos una cavidad estéril, si hubiera algún proceso infeccioso agudo, por ejemplo una endometritis, y yo coloco el contraste, pasaría a la cavidad peritoneal junto con gérmenes y provocaría una pelviperitonitis. Otras contraindicaciones, los casos de hemorragia activa o legrado reciente. Esta es una imagen de una histerosalpingografía donde veo el canal cervical, con una cervicitis en este caso, la cavidad uterina y las trompas que tienen Cote negativo, es decir, no está pasando contraste la cavidad peritoneal y se ven las trompas dilatadas con líquido. Eso es un hidrosalpinx. En algunos casos las pacientes pueden ser asintomáticas o poco sintomáticas en los casos de enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Y al realizar el estudio y tener este hallazgo, lo que se realiza es un tratamiento antibiótico posterior a la realización del procedimiento. Este es un estudio que se realiza habitualmente con la firma del consentimiento informado por parte de la paciente. Algunas de las complicaciones, lo más frecuente es dolor, que es variable. Se puede, la paciente tome antes del procedimiento un ibuevanol o algo similar. Puede haber hemorragias o lesión cervical, ya que hay que pinzar el cuello del útero. Se hace una antisepsia perineal y vaginal, obviamente para no producir alguna infección. Riesgos muy escasos y prácticamente inexistentes, pero la perforación uterina, la alergia al contraste. Acá vemos algunos ejemplos de histerosalpingografía. En esta imagen de arriba a la izquierda vemos la cavidad uterina en forma triangular normal, las trompas que tienen una dilatación distal con un Cote negativo, en estos casos de un hidrosalpinx. En este otro ejemplo, el canal cervical, con signos de cervicitis. Acá vemos el útero y una imagen como un trayecto, fistuloso a nivel de una cicatriz de cesárea, es decir, a nivel del istmo entre el cuello y el cuerpo. También podemos encontrar estas anomalías del desarrollo embriológico, ya que el útero, se forma a partir de los conductos de Müller y se fusiona un útero derecho e izquierdo. Pueden quedar estas anomalías del desarrollo. En este caso
2 cavidades uterinas, 2 cuellos uterinos, ¿no? Podemos encontrar úteros bicornes, didelfos, etc. En este caso, de abajo a la izquierda, esta imagen representa en la imagen de frente una imagen del defecto del relleno y la misma imagen vista en una vista oblicua, una imagen de defecto de relleno, en este caso correspondiente a un mioma submucoso. Los miomas submucosos pueden ser causas de abortos a repetición. Y en este último ejemplo, abajo a la derecha, vemos una histosalpingografía donde la cavidad uterina muestra un defecto del relleno lineal irregular correspondiente a una sinequia o adherencia uterina. La tomografía computada sirve fundamentalmente para la estadificación de neoplasias, fundamentalmente de los tumores de ovario, ya que estos producen una metástasis a través del omento, con engrosamiento del epiplón e implantes, digamos, peritoneales con ascitis. También en el seguimiento de neoplasias, en la evaluación de complicaciones postquirúrgicas, en los casos de infecciones pelvianas y como guía para procedimientos intervencionistas, por ejemplo, en los casos de infecciones pelvianas para colocar un catéter de drenaje percutáneo. Acá vemos ejemplo de un quiste dermoide. Esta es una masa quística que en realidad tiene las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. En general lo que más predomina es el tejido ectodérmico, por eso, por ejemplo, podemos ver como acá una calcificación correspondiente a un quiste. Suelen tener también pelo, grasa, densidad de partes blandas. En muchos casos son pacientes jóvenes, asintomáticas, que bueno, pueden tener esta patología. Y en la imagen inferior vemos una gran masa quística pelviana, hipodensa, líquida, que tiene estos tabiques o estos septos, en este caso un cistoadenocarcinoma de ovario, pueden ser mucinosos o serosos. La resonancia magnética es excelente para la caracterización tisular, ya sea de masas anexiales, donde se deberá utilizar contraste endovenoso, como así también en la estadificación local del cáncer de cuello de útero y de endometrio. También es muy buena para la evaluación de anomalías congénitas, ya que permite discriminar muy bien la anatomía a través de un método, digamos, no invasivo. También en el seguimiento post-tratamiento y en la evaluación del piso pelviano. Se pueden hacer estudios dinámicos, por ejemplo, para evaluar el piso pelviano en los casos de pacientes con prolapso. Acá vemos una imagen coronal donde vemos el útero, el cuerpo uterino. Esta es el miometrio. Esta área más oscura es la unión endomiometrial y la imagen blanca central corresponde al endometrio. Es muy buena también para ver los ovarios, como vemos aquí en la imagen de arriba a la derecha, vemos ambos ovarios con presencia de folículos. Y en la imagen inferior una resonancia en vista sagital, en este caso en una secuencia que se llama T2, que es muy buena para ver líquido hiperintenso, como vemos acá en la vejiga. Vemos el útero, el cuerpo del útero, el fondo, el endometrio, la zona de unión endomiometrial, el cuello uterino, el cérvix, que se puede ver mejor en la imagen de la derecha, y la vagina, que se encuentra con sus paredes colapsadas, normalmente, ¿no? Dentro de lo que es la patología, una de las más frecuentes son los miomas o leiomiomas uterinos, que son tumores benignos, en general en pacientes mayores de 40 años. Esto con la menopausia después disminuye el aporte hormonal y bueno, en general disminuyen también el tamaño de los miomas. En muchos casos son asintomáticos, pueden dar metrorragias o menometrorragias y por lo tanto la paciente tener un cuadro de anemia, o cuando son de mayor tamaño pueden provocar dolor pelviano.
Respecto a su localización, acá vemos en una ecografía un mioma que se ve como una imagen redonda, hipoecogénica sólida. En este caso, en la imagen de abajo a la derecha, una resonancia magnética. Acá vemos el útero, el endometrio, el miometrio y una imagen de un mioma también subseroso. Los miomas pueden tener una localización intramural y en general dar poca sintomatología, a menos que sean de gran tamaño y múltiples. Pueden ser subserosos, que suelen tener también poca sintomatología o por su tamaño dar síntomas, o pueden estar pediculados y torsionarse y producir un abdomen agudo ginecológico, o pueden ser submucosos, es decir, que crecen hacia la cavidad uterina y por lo tanto producir hemorragias o en muchos casos abortos a repetición, digamos, solo en general los más sintomáticos. Con respecto al cáncer de cuello de útero, hay una estrecha relación con el virus de papiloma humano que, como todos sabemos, debemos prevenir a través de la vacunación, que es para casi todas las cepas, y principalmente propiciando, digamos, el uso del preservativo. Es más frecuente en mujeres jóvenes. El diagnóstico del cáncer de cuello de útero se hace a través del screening del Papa Nicolau anual, del control por colposcopía y de la biopsia. Las imágenes sirven fundamentalmente para la estadificación. Son pacientes que pueden ser asintomáticas y descubrirse por un examen anormal de Papa Nicolau o tener algún tipo de sangrado. Las imágenes que se deben realizar es la de resonancia magnética con contraste, es decir, con gadolinio, más gel vaginal. Y sirve para la estadificación y para el seguimiento. Fundamentalmente en la estadificación nos va a decir si es pasible de un tratamiento quirúrgico, de histerectomía, anexohisterectomía, o debe ir a braquiterapia. Acá vemos entonces en un esquema una neoplasia del cuello uterino y cómo se ve en resonancia. Acá vemos sobre la parte anterior del cuello uterino esta imagen de más intensidad de señal, lo mismo en el sector posterior. Con la resonancia se puede valorar el grado de infiltración, por ejemplo, a nivel de la pared vesical, y habitualmente en los protocolos de resonancia se coloca el gel de ecografía, pero se coloca a nivel intravaginal, y eso nos permite, como en este ejemplo, acá vemos el fondo del útero, el miometrio, el endometrio, y a nivel cervical esta lesión tumoral, y bueno, con el gel intravaginal nos permite evaluar muy bien el fondo de saco vaginal, que puede estar comprometido por el tumor de cervix. El cáncer de endometrio, así como el cáncer de cervix es de la mujer joven, el cáncer de endometrio es en la posmenopausia. Toda mujer posmenopáusica que tenga una hemorragia se debe investigar la posibilidad de cáncer de endometrio, más frecuentemente el adenocarcinoma. Hay algunas condiciones que tienen mayor relación con cáncer de endometrio, como es hipertensión arterial, obesidad, diabetes y las terapias de reemplazo hormonal estrogénico. También hay que tener en cuenta los tratamientos, por ejemplo, para el cáncer de mama, que se suministra tamoxifeno, que también puede producir un engrosamiento endometrial. En toda mujer que tenga una hemorragia o un engrosamiento, que el endometrio no sea lineal atrófico, se debe realizar en primer lugar una ecografía transvaginal. Como vemos en este ejemplo, vemos a nivel intracavitario la presencia de sangre, en este caso una hematometra, y estas imágenes vegetantes o nodulares a nivel endometrial. Luego se deberá hacer una biopsia de endometrio. Eso nos puede dar el diagnóstico, y posteriormente, para la estadificación, el método que se utiliza prequirúrgico es una resonancia magnética con gadolinio, donde podemos ver, como aquí en este ejemplo, este es el útero visto en una imagen coronal, este es el miometrio, la cavidad endometrial ocupada por sangre, por hematometra, y en este caso una lesión
neoplásica que en este sitio infiltra el miometrio. La patología del ovario es bastante variada. En general predomina los quistes benignos, que pueden ser divididos en quistes funcionales, por ejemplo foliculares o del cuerpo lúteo, que en general después de 2 o 3 menstruaciones desaparecen solos, y los quistes no funcionales, como en el caso del síndrome de ovario poliquístico, en los casos de los quistes endometriósicos y los quistes dermoides. Es importante diferenciarlos de los tumores malignos de ovario, que en general dan escasa o nula sintomatología hasta que son de gran tamaño. Los diagnósticos suelen ser tardíos y tienen una alta mortalidad. En la imagen acá arriba vemos una imagen anecoica, sin ecos en su interior, sin tabiques, con paredes regulares. Esto es un quiste simple, podría ser un quiste funcional. Podemos ver también quistes hemorrágicos que tienen como un nivel sedimentario por una hemorragia intraquística. En general estos también desaparecen solos, se los controla. Los endometriomas o el quiste de ovario por endometriosis, es decir, por una localización ectópica endometrial, que puede ser a nivel ovárico, puede ser en la cavidad peritoneal, etc. Es lo que nosotros conocemos como el quiste de chocolate, es decir, que tiene un contenido hemático antiguo en su interior. O, por ejemplo, los teratomas o quistes dermoides, que tienen las distintas capas de células, digamos, germinales. Entonces pueden tener tejido graso, líquido, dientes, etc. De la línea amarilla hacia abajo vemos una patología maligna, en este caso una lesión quística pero compleja, que tiene áreas sólidas. En la tomografía computada de esta imagen, toda una lesión sólido-quística, podemos ver la lesión quística con un área sólida inferior, e inclusive en el otro ovario, porque pueden ser bilaterales. La tomografía es un excelente método para la estadificación de los tumores de ovario. Respecto de la imagen en el embarazo, bueno, se realiza ecografía. En la ecografía se empieza a contar desde la fecha de última menstruación, es decir, que aproximadamente en la semana 5 nosotros podemos encontrar una imagen correspondiente al saco gestacional, que es lo que está acá señalado con la flecha celeste. Eso aproximadamente en la semana 5.2, 5.3. Siempre se va a ver más rápido en la ecografía transvaginal que en la ecografía por vía abdominal. La semana 6 y 10, el periodo embrionario, podemos encontrar el saco vitelino, acá señalado en verde. Es una estructura que se ve únicamente en el primer trimestre de la gestación y que es el que le da el aporte, digamos, hormonal para la vida del botón embrionario en este caso. A la semana 6 podemos ver ya el embrión, y en la semana 6.3, más o menos 45 días de la fecha de última menstruación, la actividad cardíaca, que acá está señalada con la flecha roja y que podemos determinar con la ecografía Doppler. En el primer trimestre normalmente se debería hacer una ecografía en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En general siempre se hacen más, pero bueno, el primer trimestre es para confirmación principalmente del saco gestacional y de la presencia de embrión, ya que puede haber embarazos, digamos, con muerte embrionaria precoz o anembrionados. El embarazo se debe confirmar o se debe realizar el diagnóstico con la gonadotrofina coriónica, su unidad beta. La ecografía luego se hace para valorar la presencia de embrión, para ver el número de embriones y para la valoración en el primer trimestre fundamentalmente de patología uterina o anexial. Acá vemos un saco gestacional con la presencia de un embrión de pocas semanas en el primer trimestre, el saco vitelino y el desarrollo, digamos, lo que sería el cordón umbilical. En el segundo trimestre se evalúa fundamentalmente la anatomía fetal, es decir, las alteraciones principalmente
anatómicas, congénitas. Y en el tercer trimestre, más que el feto, lo que se estudia es, bueno, la presentación fetal, es decir, está cefálico, podálico, etcétera, la cantidad de líquido amniótico que es producida por el feto, es decir, que es la adecuada cantidad de líquido amniótico nos está indicando salud fetal, y la placenta para valorar fundamentalmente su localización, que no sea una placenta previa o una placenta oclusiva. Y bueno, como lo personal siempre es político, mi posición es que la maternidad debe ser deseada o no debe ser. La ecografía permite valorar el embarazo múltiple. En esta imagen de arriba a la izquierda vemos 2 sacos gestacionales, 2 sacos vitelinos, 2 embriones, es decir, que es un embarazo bicorial biamniótico, es decir, 2 óvulos, 2 espermatozoides, estos serían los mellizos, como vemos acá en el esquema de abajo. Y en la imagen de arriba a la derecha lo que vemos es un solo saco gestacional con 2 sacos vitelinos. Sería un monocorial monoamniótico, como en este otro ejemplo, digamos, estos serían los gemelos idénticos, ¿no? de un mismo óvulo. Se desarrollan, digamos, dos embriones o 2 fetos, como en este caso. La ecografía permite, y fundamentalmente la ecografía transvaginal, permite valorar una complicación que es el embarazo ectópico, es decir, la implantación fuera de la cavidad endometrial. En general, la mayoría de los casos, el 95% a nivel de las trompas de falopio, que es donde va progresando, digamos, del óvulo fecundado hasta su implantación. Si bien puede darse en otros lugares, el lugar más frecuente es en la trompa. Esto a las 6, 7, 8 semanas se pueden romper y bueno, la imagen ecográfica en una paciente que tenga una gonadotrofina su unidad beta positiva, con dolor pélvico, con una masa anexial palpable en el examen ginecológico y hasta con un shock hipovolémico, ya que es una importante causa de mortalidad materna en el primer trimestre, el hemoperitoneo con shock hipovolémico. El diagnóstico ecográfico se puede realizar entonces con la ecografía transvaginal fundamentalmente, donde podemos ver esta imagen ecogénica que corresponde a la pared de la trompa con el hematoma, a la reacción, digamos, producida en la pared de la trompa, y en muchos casos la presencia del saco gestacional con el embrión, que en algunos casos puede tener latido cardíaco positivo. También la ecografía en el primer trimestre se utiliza para la evaluación de cromosomopatías como un método de probabilidad, no de seguridad. Entre las 11 y 14 semanas se puede hacer la ecografía para la probabilidad de trisomía 21. Lo que se hace es la valoración de la presencia o ausencia del hueso nasal. En este caso vemos esta imagen hiperecogénica, que es el hueso nasal osificado, que es normal. En la trisomía 21 en general está ausente, y el engrosamiento o ensanchamiento de la translucencia nucal mayor a 3 milímetros, que bueno, es una imagen también visible en estas semanas de la gestación. Esto nos indicaría un aumento de la probabilidad de trisomía 21 y después se deberá realizar algún estudio de laboratorio o biopsia de vellosidades coriónicas para la confirmación o no. La ecografía es muy buena para valoración de la edad gestacional. En el primer trimestre lo que se mide es la longitud cráneo-caudal, ¿no? de cabo a rabo, digamos. En la ecografía del primer trimestre es la de mayor certeza con respecto a la fecha probable de parto, ya que todos los embriones en general, digamos, son iguales, independiente de su carga genética. En el segundo y tercer trimestre ya no se puede ver todo el feto, por lo tanto se mide, digamos, algunas partes, como es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Eso el equipo de ecografía lo que hace es hacer un promedio de estas medidas
y determinar en base a las tablas que tiene previamente cargadas la edad gestacional por ecografía. En el segundo trimestre, entonces, y principalmente entre la semana 22 y 24 de gestación, se recomienda realizar una ecografía para la valoración anatómica fetal en la búsqueda de malformaciones congénitas. Acá ya podemos ver bien, por ejemplo, las cavidades cardíacas para la evaluación de anomalías cardíacas vasculares, la columna vertebral. También se puede ver muy bien para buscar anomalías musculoesqueléticas e inclusive, digamos, el sistema nervioso central para la posible patología congénita a este nivel. Algunas de las patologías que se pueden hacer diagnóstico prenatal: la anencefalia, acá es uno cada 1000 embarazos aproximadamente, es la agenesia del cerebro y la bóveda craneal, es letal posnacimiento, y bueno, en la ecografía después de la semana 14 se puede ver, o se puede hacer el diagnóstico ya, vemos las estructuras faciales, pero la ausencia de cerebro. Esta es una imagen sagital o de perfil, digamos, donde se puede advertir la ausencia de cerebro y bóveda craneal. Otras anomalías que se pueden hacer diagnóstico prenatal, por ejemplo, a nivel abdominal, una herniación, un defecto en la línea media llamado onfalocele, donde hay una herniación de órganos, por ejemplo, del hígado, del intestino. Este está cubierto por una membrana y está en la línea media, es decir, que el cordón sale de esta herniación. Estos diagnósticos, digamos, se deben hacer prenatales para que estos niños nazcan en lugares, digamos, de mayor complejidad para su tratamiento postnatal inmediato. Otra cosa que se puede ver es otra herniación que se llama gastrosquisis, que hay un defecto en la pared, pero al lado de la línea media, es decir, el cordón umbilical sale en el sitio normal, pero hay una herniación, generalmente de asas de intestino, que están libres en el líquido amniótico, están expuestas, por lo cual, digamos, ese líquido amniótico las puede dañar y producir estos cuadros de isquemia, por ejemplo. Es un cuadro generalmente grave. A nivel de la columna, el mielomeningocele es un defecto del cierre del tubo neural. Acá vemos una imagen de la columna y en el sector distal como una imagen de aspecto quístico que corresponde al mielomeningocele, que también en general el diagnóstico es prenatal. Con respecto a la imagen de la mama, bueno, un breve repaso anatómico. La glándula mamaria, más desarrollada en las mujeres, también tiene muchos cambios con los estados hormonales, con la edad, con la nuli o multiparidad. Tiene un componente de tejido graso, tiene un componente de tejido de sostén o tejido conectivo, y tiene un componente de tejido glandular formado por unos 15 a 20 lobulillos que están conformados por una unidad terminal ducto lobular que drena en conductos a ramas principales llamadas conductos galactóforos que llegan hasta el pezón. Tiene relación en el sector posterior con el plano, digamos, del músculo pectoral. Un drenaje linfático principalmente a la región axilar, por eso en los tumores de mama se busca el ganglio centinela o el primer lugar, digamos, de localización de la metástasis ganglionar. También el sector interno drena hacia los ganglios de la cadena mamaria interna. Nosotros en las imágenes, bueno, vamos a ver el tejido graso, vamos a ver también la piel, que normalmente se ve como una imagen lineal de hasta 2 milímetros de calibre o de espesor. El cáncer de mama es una patología altamente prevalente en nuestro país. La incidencia, es decir, los casos nuevos del año anterior, vemos que es un 32,6%, es decir, que
es la neoplasia más frecuente en las mujeres. Y con respecto a la mortalidad, bueno, los más frecuentes en nuestro país es el cáncer de pulmón, colon, recto, pero en el caso de mama, esto es año 2017, hay una mortalidad de el 36, casi 37%. Si bien es alto, vemos acá en esta curva de los registros de mortalidad desde el año 1980 hasta 2017, bueno, hay un descenso en la mortalidad de un 2.1%. Estos datos están actualizados en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, en el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Cómo se estudia la mama? Bueno, se estudia fundamentalmente a través de la mamografía, que es el método de elección para screening, a través de la ecografía mamaria, que es un gran complemento de la mamografía, y también de la resonancia magnética, que tiene bobinas, digamos, dedicadas y protocolos específicos para estudiar la mama. En los últimos años ha aparecido una variante de la mamografía que se llama tomosíntesis, que es como una mamografía, digamos, en 3D. Entonces, la mamografía puede ser de dos formas. De screening es cuando la mujer no tiene, digamos, es asintomática, no hay una enfermedad aparente. Es fundamental para la detección del cáncer de mama en la etapa subclínica o etapa temprana. Disminuye la mortalidad entre un 15 a 45%, de acuerdo a la edad y al tipo de tumor, y se menciona en la literatura que el 70% de las muertes por cáncer de mama son en mujeres que no se realizan habitualmente un screening de mamografía. Es decir, que en las mujeres asintomáticas se deben realizar un screening anual con mamografía anual a partir de los 40 años, que es lo que sugieren la mayoría de las sociedades científicas. ¿Y por qué a partir de los 40 años? Si bien el cáncer puede darse, el cáncer de mama también antes, fíjense en esta curva aquí en amarillo, cómo a partir de los 40 años aumenta su incidencia en forma marcada. Y puede ser una mamografía diagnóstica, es decir, en aquellas mujeres que ya tengan signos o síntomas de cáncer de mama, por ejemplo, un tumor palpable o un aumento del volumen mamario, como vemos en este ejemplo, o a través de secreción, a través del pezón, en general serosanguinolenta, o por adenopatías axilares. Este cuadro clínico se corresponde con esta mamografía. Esta es la mamografía de la mama izquierda y esta es la mamografía de la mama derecha, que muestra una gran lesión tumoral con adenomegalia a nivel axilar. Es decir, que en mujeres sintomáticas se debe realizar mamografía y ecografía inmediatamente de hallados, digamos, los signos o síntomas. Entonces la mamografía es el método de elección. Se realizan de rutina dos proyecciones convencionales. Una que se llama cráneo caudal. Acá vemos el equipo, que es un equipo de radiografía especial que se llama mamógrafo, que tiene un sector inferior donde se apoya la mama, donde está el chasis o la captura, digamos, de digitalización, un compresor que es de un plástico, digamos, de un acrílico transparente, y fíjense acá cómo hay una protección para que la radiación secundaria no vaya hacia la región facial o hacia el cuello de la paciente, donde está, por ejemplo, el cristalino o la glándula tiroides protegida de la radiación secundaria. Entonces esta proyección se llama cráneo caudal, y esta otra proyección que se hacen siempre, las dos juntas, se llama medio oblicuo lateral. En este caso tomamos la mama y también la región axilar, el músculo pectoral, que es lo que luego vemos acá como esta imagen triangular.
Entonces, una vez obtenidas las imágenes, colocamos mama enfrentadas, el cráneo caudal, mama derecha, mama izquierda, oblicuo medio lateral enfrentados, mama derecha, mama izquierda, como si estuviéramos viendo, digamos, en una radiografía común, una paciente de frente, y podemos trazar una línea horizontal que todo lo que está por arriba son los cuadrantes externos, lo que está por abajo son los cuadrantes internos, y en la medio oblicuo lateral también trazamos una línea hasta el pezón y dividimos, digamos, un cuadrante, bueno, superior y un cuadrante inferior. Esta mamografía puede tener distintas apariencias de acuerdo a la composición mamaria, es decir, al porcentaje de tejido glandular o tejido graso que contenga la mama. El American College of Radiology las ha dividido en A, B, C o D, de acuerdo a si tiene escaso contenido glandular y más contenido graso. En estos casos, la sensibilidad de la mamografía a la detección de cáncer de mama es mayor, hasta un 95%, y en las mamas que tengan más contenido glandular, que es esto blanco, que contenido graso, se las llama también mamas densas. Acá la sensibilidad de la mamografía disminuye, ya que es más difícil ver una lesión nodular que se ve blanca en el contexto de una mama densa que también se ve blanca. Esto en general en pacientes se ve, la mama densa es más frecuente en pacientes jóvenes que tienen mayor tejido glandular que tejido graso, aunque esto es variable. En general con la edad va disminuyendo el tejido graso en la posmenopausia, aunque hay mujeres, digamos, mayores o posmenopáusicas que también pueden tener mucho tejido glandular. Y bueno, cuando hay mucho tejido glandular es ver esto, es decir, bueno, se ve todo blanco y hay un animal, en este caso un lince de las nieves, blanco. Entonces es más difícil en una mama densa encontrar una imagen densa. ¿Cuáles serían algunas de las imágenes de hallazgos benignos en mamografía? Bueno, acá vemos en estos ejemplos imágenes, por ejemplo, nódulos redondos u ovalados de bordes netos, aunque lo mismo hay que hacer ecografía para complementar, o nódulos que tengan densidad grasa, como el que vemos abajo a la derecha, o por ejemplo esto que son calcificaciones vasculares, o calcificaciones gruesas, groseras, por ejemplo, son benignas en los casos un fibroadenoma que se pueda calcificar, o calcificaciones de este tipo, lineales, que son calcificaciones de tipo secretor, digamos, por alguna mastitis de tipo secretor. O podemos tener imágenes sospechosas con malignidad, fundamentalmente estas lesiones de aspecto nodular, de alta densidad, de contornos irregulares o espiculados, o que produzcan una alteración en la arquitectura. Acá vemos la comparación de mama izquierda y derecha, donde vemos una alteración en la arquitectura, o vemos microcalcificaciones, es decir, calcificaciones muy pequeñas, menores a 2 milímetros, agrupadas o pleomórficas, o adenomegalias axilares, como en la imagen de abajo a la derecha, o engrosamiento cutáneo, como vemos en este otro ejemplo. Les decía que la piel no debe ser mayor a 2 milímetros. La ecografía mamaria es un excelente método para la evaluación fundamentalmente de la mama densa. En la ecografía tengo el plano cutáneo, el plano subcutáneo, el tejido mamario que se ve ecogénico y el plano posterior muscular. Es excelente para la caracterización de masas palpables, nos permite determinar si son lesiones quísticas o sólidas, para correlacionar con mamografía y resonancia, fundamentalmente en mujeres menores de 30 años, que es más probable que tengan lesiones benignas, que tengan mama densa, en pacientes embarazadas, y también para la evaluación de los implantes o prótesis mamaria. Algunas imágenes de hallazgos benignos por ecografía. En este ejemplo vemos una lesión anecoica, es decir, sin ecos en su interior, sin tabiques,
con paredes regulares. Esto es un quiste simple, es una lesión benigna. O un quiste complicado, por ejemplo, con estos ecos en su interior que corresponden a degeneración de tipo hemorrágica, por ejemplo. O lesiones sólidas, homogéneas, de límites netos, con un eje mayor paralelo al plano cutáneo, en general por fibroadenomas. O, por ejemplo, en esta imagen de este ejemplo, que es un ganglio normal intramamario, que tiene una cortical, que es esto más hipoecoico, y un hilio ecogénico. De cualquier forma, todas estas lesiones deben hacerse un control a los 6 meses como máximo. Las lesiones de sospecha de malignidad en ecografía, los nódulos, por ejemplo, dentro de conductos. Acá veo un conducto dilatado con un nódulo sólido en su interior. O lesiones mixtas sólido-quísticas. Esta es una lesión quística, pero que tiene estas áreas sólidas en su interior. O que sean nódulos sólidos con contorno irregular, como en estos otros ejemplos. Esto es un nódulo sólido, hipoecoico, espiculado, en este caso con una sombra posterior por una reacción desmoplásica. Bueno, estos son nódulos de sospecha de malignidad. Y la resonancia magnética, que es un método de alta sensibilidad, tanto para la evaluación morfológica como funcional de las lesiones mamarias. Hay que tener presente que en la paciente premenopáusica se debe realizar en determinados momentos del ciclo menstrual, porque si no, en algunas etapas, digamos, puede haber hipercaptaciones por el mismo ciclo, digamos, hormonal. Principalmente se utiliza para la evaluación o vigilancia de pacientes de alto riesgo de cáncer de mama, para valorar la extensión en los casos de enfermedad bilateral o multicéntrica o multifocal, para valorar la respuesta a la quimioterapia, a las neoadyuvancias en general, para la evaluación de las adenomegalias metastásicas. También sirve para la evaluación de los implantes mamarios, para hacer la diferenciación entre cicatriz quirúrgica y recurrencia o recidiva del cáncer de mama. Y bueno, cuando hay resultados no concluyentes por ecografía o mamografía, esta es la posición, una bobina, digamos, dedicada específicamente a mama. Bueno, este es un resonador, este es el gantry, y aquí en esta posición, digamos, está la paciente. Y bueno, se pueden ver, por ejemplo, esta lesión, como en este ejemplo, ¿no? Esta es la mama y bueno, acá hay una lesión focal. Tanto en mamografía como en ecografía y en resonancia se utiliza una estandarización del informe mamográfico. Este es el sistema BIRADS, que es Breast Imaging Reporting and Data System. Es un sistema internacional que mejora el seguimiento, la calidad de la atención de la paciente al proporcionar, digamos, una herramienta de calidad, ya que todos los que informan mama lo categorizan según las categorías BIRADS, entonces no hay lugar a distintas interpretaciones. Entonces lo que se hace es categorizar desde BIRAD 0 a BIRAD 6. El caso del BIRAD 0 es cuando no es concluyente y es necesario otra imagen adicional, por ejemplo ecografía o resonancia. En el caso del BIRAD 1 es cuando es un estudio normal. En el BIRAD 2 los hallazgos son benignos. En estos casos se debe realizar el control, digamos, de screening anual. El BIRAD 3 es cuando los hallazgos son probablemente benignos, pero como hay un pequeño porcentaje de probabilidad de malignidad, los controles deben hacerse a menor tiempo, no anual. El BIRAD 4, cuando hay hallazgos probablemente malignos. El BIRAD 5, cuando la lesión que se ve es altamente sugestiva de malignidad. En el 4 y 5 ya la conducta, digamos, diferente. Acá ya no se hace el control anual ni a los 6 meses, sino que hay que tomar una conducta de realizar una biopsia. Y el BIRAD 6 es cuando ya hay previamente una lesión confirmada, digamos, maligna.
Entonces veamos acá un ejemplo, esta mamografía donde se ve una imagen, está informada como en una mujer de 66 años como un BIRAT 0, es decir, que no es concluyente, que requiere otro estudio adicional. En este caso se realiza una ecografía, en la ecografía acá señalado con la flecha, lo que se ve es una imagen quística simple, por lo tanto la categoría final es un BIRAT 2 que corresponde a una lesión benigna. El BIRAT 1 es cuando el estudio es normal, es decir, hay mamas simétricas, no hay distorsiones de la arquitectura, no hay calcificaciones patológicas, no hay ninguna masa, es decir, que lo que se sugiere ante el BIRAT 1 es que la mujer se haga el screening al año siguiente. El BIRAT 2 es cuando la mamografía, por ejemplo, tiene una lesión benigna, por ejemplo, en este caso una calcificación de tipo vascular, no hay evidencia de lesiones malignas, se recomienda seguir con el screening anual. Esta mujer, que en este ejemplo de una mujer de 48 años con dolor mamario, bueno, se realiza la ecografía de complemento y se ven quistes simples. Entonces, la ecografía, bueno, también describe un sistema BIRAT 2. El BIRAT 3, en este ejemplo, una mujer de 55 años, se realiza su mamografía de control anual, se observa un nódulo isodenso en el cuadrante inferior izquierdo de la mama izquierda, el cuadrante inferior externo de mama izquierda. Ante la magnificación no es concluyente, se realiza por lo tanto una ecografía donde se ve un nódulo sólido isoecoico de límites bien definidos y por lo tanto se categoriza como un BIRAT 3 y acá el seguimiento ya no es anual sino que se realiza antes a los 6 meses. El BIRAT 4 es cuando ya en las imágenes encontramos hallazgos que plantean una posibilidad de malignidad, por ejemplo, calcificaciones amorfas, irregulares, o nódulos, por ejemplo, de contornos irregulares, o en ecografía una lesión intracanalicular, o un nódulo sólido quístico, es decir, quístico pero con áreas sólidas, o un nódulo sólido de contornos irregulares espiculados. Esto se categoriza como un BIRAT 4. Y el BIRAT 5 cuando ya hay más signos de sospecha de malignidad, nódulos claramente espiculados, tanto en mamografía como por ejemplo aquí en ecografía, o microcalcificaciones finas de aspecto pleomórfico o agrupadas o lineales, microcalcificaciones lineales como si fueran en un conducto de distribución ductal. Bueno, eso ya es se categoriza como un BIRAT 5. En esos casos, en los BIRAT 4 y 5, acá ya la conducta cambia. No es un control anual ni un control a los 6 meses, sino que hay que realizar una biopsia guiada por imagen, principalmente con un fin diagnóstico y fundamentalmente en lo posible que sea histológica, ya sea con una guía de ecografía o de estereotaxia, que es una guía que se realiza, digamos, radiológica con el mamógrafo, fundamentalmente para realizar una biopsia con aguja de corte o aguja Trucut. También se pueden hacer, bueno, aspiración con aguja fina, pero en este caso no vamos a obtener histología, sino citología, por lo tanto se recomienda en procesos de sospecha de lesión benigna, por ejemplo, o ya con aguja de corte y con sistema de vacío para obtener más cantidad de muestras y de mayor tamaño. La biopsia con aguja gruesa o Trucat se puede hacer entonces con guía ecográfica, como vemos acá se está colocando con la guía ecográfica, aquí en la imagen de la ecografía vemos la aguja que obtiene, digamos, un cilindro de material que se envía luego a anatomía patológica. Estas biopsias de aguja gruesa de 9 gauge a 14 gauge, bueno, son biopsias que en general, digamos, tienen una alta seguridad diagnóstica.
¿no? Acá con una guía, digamos, de estereotaxia. También, desde el punto de vista de las imágenes, se pueden colocar arpones, que son como unos alambrecitos, que se colocan los extremos en la topografía de las microcalcificaciones o de las lesiones. Esto es un marcaje prequirúrgico que se realiza para que el cirujano encuentre más rápidamente lesiones que en general pueden ser de pequeño tamaño. En resumen, entonces, vimos la anatomía, un repaso anatómico, las técnicas de imagen, la patología benigna y maligna más frecuente a nivel ginecológico, la imagen a realizar en el embarazo y los controles, y la imagen mamaria. Muchas gracias, eso es todo y nos encontramos en la próxima clase.